Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité del 28 de febrero de 2017, el comité GSC, y comenzando como es usual el calendario económico. El día de ayer, en horas de la tarde, casi noche, en Japón se dio a conocer las cifras de producción industrial. En términos anualizados, la expectativa era un crecimiento del 4.3%, estuvo por debajo de lo esperado, principalmente porque en el mes de enero se presentó una contracción del 0.8%, el mercado esperaba un incremento del 0.3%. Esta contracción es un poco inusual, teniendo en cuenta que el debilitamiento del yen debería haber estado asociado con un impulso de la producción de la industria y por ende de sus exportaciones. Aparentemente exportaciones de automóviles a Estados Unidos fue el sector que se perjudicó principalmente, y esto está de la mano con esa advertencia que lanzó el Banco Mundial, que si bien es cierto, los pronósticos o la expectativa de un plan de infraestructura en Estados Unidos en conjunto con una expansión fiscal vía menores impuestos podría generar un impulso también a la economía mundial, pero por otro lado las medidas proteccionistas pueden afectarlo, y esto pues es simplemente un llamado de alerta. En Europa, interesante, los datos en Francia, el PIB superó lo esperado, creció el 1.2% en el último trimestre del 2016, principalmente por un mayor consumo e inversión. Sin embargo, el dato de inflación estuvo muy por debajo de lo esperado. En términos anualizados, el mercado ya estaba en el 1.3 y esperaba que subiera al 1.5. El dato preliminar del mes de febrero mostró que la inflación en Francia descendió al 1.2%, entonces este es un factor que hay que estar sondeando básicamente. Con relación a los Estados Unidos, hoy varios anuncios. Estos anuncios tienen que ver con la revisión al PIB de Estados Unidos, sería ya la segunda revisión, con un incremento del 2.1% en el último trimestre del 2016. También, como es normal, aquí publican otros datos anexos a este dato del PIB, como es el gasto de los consumidores, el PCE, etcétera, etcétera. Con relación a otras cifras importantes del día en Estados Unidos, tenemos inventarios mayoristas, índice de manufactura de Chicago, confianza del consumidor que calcula la Conference Board, todos estos datos relativamente positivos. Y por otro lado, 3 declaraciones de miembros de la Reserva Federal, uno de ellos que ya ha hablado de manera importante o de manera en varias ocasiones durante las últimas jornadas, que es Patrick Harker, pero otros dos pues que queremos ver cómo están alineados de ahora en adelante, que es el gobernador de San Francisco, Williams, y el de Chicago, Bullard. Con relación pues a declaraciones del día de hoy, tal vez lo más importante va a estar en el discurso del Estado de la Unión, el primer discurso que va a realizar Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos, donde pues ya se han venido realizando algunas filtraciones sobre lo que el contenido del mismo, y que pues ha tenido a los mercados nuevamente en Estados Unidos registrando máximos históricos. Y en Colombia pues una tasa de desempleo que, si bien es cierto, no afecta la dinámica del mercado de capitales, pues es interesante ver ese comportamiento de largo plazo, donde hay una expectativa de deterioro de niveles casi del 10% en el empleo urbano hacia niveles del 12%, y de la tasa nacional que está por debajo del 9%, probablemente y de manera estacional, como es normal en los meses de enero, pues presente también un incremento interesante hacia niveles del 10-10,5%. Con relación pues a más adelante en la jornada, ya en horas de la noche y de manera paralela con la publicación o el discurso del Estado de la Unión de Estados Unidos, se va a conocer los indicadores de PMI manufacturero en China correspondiente a este mes, donde se espera algo de moderación frente a la lectura anterior. Y entrando ya en los anuncios que se han conocido durante las últimas 24 horas en Estados Unidos, pues y ampliando un poco esta información, se va a conocer que durante el discurso de hoy se va a plantear el reforzamiento de la inversión en defensa en los Estados Unidos, pero aquí hay como dos visiones. Una de ellas que califica este incremento como algo muy relevante, equivalente al 9%, y otro que está utilizando una base de comparación diferente, afirmando que el año pasado el gasto fue de 584 mil millones de dólares, es decir, 584 billones, y que el plan de Trump solo es de 604 billones en total, es decir, un incremento del 3.2%, y que históricamente el incremento del gasto de defensa es del 2,5%, es decir, bajándole un poco la importancia a este evento. Sin duda, esos 54 mil millones de dólares, es decir, 54 billones de dólares de más, pues van a ser recortados de otros sectores. Se especula el tema del Departamento de Estado, el tema de control ambiental y también el tema de ayuda internacional. Esto, pues desde el punto de vista
de política interna puede ser favorable para la administración de Donald Trump, pero cuando ellos calculan cuánto es el peso de la ayuda internacional dentro del presupuesto total de Estados Unidos, encuentran que esto es inferior al 2%. Entonces, si bien es cierto, desde el punto de vista político puede ser internamente muy favorable, desde el punto de vista real de las cifras, el impacto puede no ser relevante. Y también pues se está esperando ya para más entrada esta semana la nueva medida de política de inmigración, teniendo en cuenta que la anterior se ha caído por temas judiciales o por lo menos han frenado la implementación de la misma. En Estados Unidos ayer se dio a conocer varios indicadores, uno de ellos tiene que ver con las órdenes de bienes durables. Si bien es cierto, el dato agregado creció del 1.8%, cuando yo excluyo el tema de defensa y esos sectores un poco volátiles en compras de bienes durables, se registró más bien fue una contracción de este indicador, deja un poco de dudas. Paralelamente también se dio información sobre las ventas pendientes de vivienda, que es un indicador adelantado de la dinámica futura de ventas, también en contracción 2.8%, tal vez la mayor contracción de los últimos meses. Estos dos datos un poco moderando la expectativa favorable sobre el corto plazo. Y por otro lado, en sectores industriales, el indicador de manufactura de la Reserva de Dallas con un importante impulso, marcando 24.5 unidades, el mercado estaba esperando 19.4, este 24.5 es fácilmente el máximo de los últimos 11 años, es decir que la manufactura, por lo menos en este indicador calculado por la Reserva de Dallas, fue muy favorable. Y frente a este tema de la Reserva de Dallas habló su gobernador Robert Kaplan, que ha tenido importantes explicaciones sobre o aclaraciones sobre lo que él mencionaba. Primero tiene que ver con lo que consideró hace algunas semanas de que los incrementos de tasas no deberían postergarse demasiado. Generó una aclaración diciendo que no postergarse quiere decir que en el corto plazo habría importantes efectos, y también que la economía estadounidense, a pesar de los ajustes del año 2017, mantendría un nivel de estímulo monetario razonablemente alto. Con relación también a pronósticos de crecimiento, se dio a conocer la medición de Goldman Sachs para primer trimestre del 2017, donde moderó un poquito ese pronóstico del 2.2 al 2.1, muy parecido a lo que sería la revisión del último trimestre del 2016. Y en un llamado de atención, el presidente ejecutivo de General Electric considera una compañía con como si fuera una economía pequeña por su amplia diversificación de sectores. Consideró que Estados Unidos se estaba alejando del mundo y que podría perder su liderazgo comercial. No se entendía muy bien si es sobre la dinámica que viene teniendo el comercio de Estados Unidos o si serían las políticas de Donald Trump la que generaría este efecto. Con relación a América Latina, interesante, el Banco Central de Perú se puso manos a la obra para empezar a impulsar o a frenar un poco la desaceleración del crecimiento y cumplir el objetivo del 3.8% para el año 2017, y con base en esto decidió reducir el encaje bancario a partir de este miércoles. Venezuela finalmente está anunciando que ya la conversión de monedas o los nuevos billetes estarían disponibles finalizando marzo. Esto lleva cerca de 3 meses tratando de ser implementado. Y en Colombia, el Ministerio de Minas anunció un incremento del 1.7% en el precio de la gasolina, del 0.7% de la CPM, utilizado básicamente para el tema de transporte de carga, y pues quedamos aquí un poco con dudas de si el gremio va a convocar nuevamente el tema del paro o no. Recuerden que para el 20 de febrero hubo riesgo, pero que finalmente los promotores de ese paro no lo propiciaron. Y desde el lado corporativo, muchos anuncios que serán ampliados por Natalia. Primero de ellos tiene que ver con Empresa de Energía Bogotá, incrementando su emisión de títulos, va a debutar con títulos a 7, 15 y 25 años. Por otro lado también, y en este frente corporativo, Empresas Públicas de Medellín recibió el respaldo de Camargo Correa, anunciando que ellos habían encargado una auditoría por parte de KPMG, auditoría que permitió encontrar cuáles fueron los problemas de manejo en la obtención de contratos de Camargo Correa en todo el mundo, identificando solo problemas en Brasil, en ningún otro país de América Latina, y por eso dando un poco de tranquilidad sobre lo que es la construcción de Hidroituango, que es de EPM. Con relación a asambleas de accionistas, varios anuncios durante las últimas horas que vamos a complementar con lo que ya había sido anunciado durante el fin de semana, para que lo tengan en cuenta. Asambleas ordinarias de accionistas para mineros será el 22 de marzo, Grupo Bolívar y Cementos Argos 24 de marzo, Corfi Colombiana
29 de marzo, Banco de Bogotá con Concreto y Grupo Argos 30 de marzo, y la de Ecopetrol, la de ISA, la de Cóndor y la de Avianca el próximo 31 de marzo, es decir, cierre del mes de marzo va a ser un mes muy importante desde el punto de vista de asambleas ordinarias. Y con relación a Ecopetrol, la compañía anunció que los resultados financieros van a estar listos para lo que se conoce como inspección, que tienen derecho los accionistas a partir del 8 de marzo a las 7:30 de la mañana. Vamos a estar a la expectativa entonces de conocer los resultados de Ecopetrol entre el cierre de mercado del 7 de marzo y la apertura del mercado del 8 de marzo. ISA, por su parte, reportó incremento de utilidad del 9% en el año 2016, sin incluir lo que es la indemnización de CETEP. Y si lo incluyeran, el incremento de la utilidad sería equivalente a casi un 14%. Con relación a resultados corporativos de Grupo Argos, ha registrado crecimiento en todas sus métricas, principalmente por consolidación de audiencia y la mejora del negocio energético. Y el Grupo Aval realizó una aclaración sobre la afectación que tiene Concesión Ruta del Sol 2, con lo que ha calculado inicialmente un impacto del 2% en la utilidad de todo el año 2016, pero para el último semestre de manera puntual el impacto sería del 4.14%. Corficol hizo lo mismo, que ese impacto de 102.000 millones por esta concesión afectaría la utilidad a algo cercano a los 300.000 millones de pesos, reduciéndola a ese nivel para todo el año 2016, pero de manera puntual el último semestre la utilidad sería de solo 60.000 millones de pesos, importante efecto de concesionaria. Y ETB hoy tendrá cabildo abierto, donde la compañía pues obviamente fue llamada por uno de los sindicatos de la empresa, en la que básicamente hablará sobre el proceso de enajenación, resultados financieros y operativos de la compañía. Entre lo que se ha anticipado, se dejó saber que el EBITDA había crecido 9% en el último trimestre del año y en todo el año 2016 había aumentado cerca de un 5%. La presentación oficial de resultados de ETB será solo hasta el 29 de marzo de 2017. Con relación a los mercados accionarios y con base pues en ese discurso del Estado de la Unión, los índices accionarios han marcado en los Estados Unidos nuevos máximos históricos. Si bien es cierto, pues no son avances sustancialmente grandes en cada una de estas jornadas, sí de manera consecutiva. El Dow Jones lleva 12 jornadas consecutivas a la alza y esto es el mayor rally desde cerca de unos 30 años, es decir, 1987. Si bien es cierto, desde el punto de vista de valorización no es grande, desde el punto de vista así de jornadas consecutivas al alza sí es relevante, y el mercado chino pues también se ha beneficiado. Esto se está acercando a esa resistencia importante, ese máximo de negociación de noviembre 2016. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Como bien lo menciona Daniel, anteriormente el mercado el día de hoy presenta una baja volatilidad y un bajo volumen de operación, como ustedes pueden observar en esta gráfica donde se muestran los principales activos que se negocian en el mercado internacional. Vemos leves variaciones en el oro, los bonos del Tesoro americano y los futuros del Standard & Poor's, lo que prevé una jornada relativamente llena de calma ante la expectativa de los comentarios que serán realizados por el señor Donald Trump a partir de las 7 de la noche. Simplemente se destacan algunas posiciones largas que se están tomando en el mercado de oro, unos avances interesantes en algunas monedas de las cuales hablaremos más adelante, y un retroceso en el mercado general de bonos por primera vez en 4 jornadas. También es importante destacar que en lo que tiene que ver con el análisis que hemos realizado sobre los índices en Estados Unidos, podríamos entonces mantenernos sobre esta zona de baja volatilidad y un comportamiento para el caso del índice Dow Jones sobre la zona de los 20.800 puntos. Les recuerdo que desde el día de ayer hemos recibido una primera señal de alerta que podría indicar algo de corrección de esa tendencia estructural al alza que han venido presentando los diferentes índices. Para tener en cuenta, cualquier vulneración sobre la zona de los 26
de los 20.600 puntos para el caso del índice Dow Jones podrían indicar que esta corrección podría aumentar. Por esa razón, bien importante, como lo hemos mencionado desde la semana anterior, ese discurso del día de hoy del señor Donald Trump. Ya en lo que tiene que ver con la época de resultados o con la entrega de resultados en Estados Unidos, simplemente destacar que a la fecha 475 compañías del índice Standard & Poor's pues han dado a conocer sus resultados. Como ustedes pueden observar en la gráfica, 72% de las mismas ha sorprendido favorablemente a los diferentes analistas. Sin embargo, esta entrega de resultados pues es inferior, o las sorpresas son inferiores a la entrega de resultados del trimestre anterior, lo que también estaría señalando algo de corrección o una potencial corrección en los diferentes avances que hemos observado en algunos sectores, principalmente el sector de servicios públicos y el sector de telecomunicaciones. Se destaca nuevamente los buenos resultados del sector de tecnología y del sector financiero. Buen día para todos. Respecto al mercado local colombiano, vamos a ver cómo el índice Colcap tuvo y mantiene entonces una ligera recuperación en la jornada de ayer con un avance del 0,07%, cerrando entonces sobre el nivel de los 1.334. Recordamos que de mantenerse entonces esta tendencia a la baja, el siguiente soporte técnico estaría sobre los 1.320 puntos, y si lo rompe con éxito, el siguiente estaría sobre los 1.300, que es comúnmente como uno de los niveles de congestión importantes para el índice. En la jornada de hoy veremos entonces la acción del Ecopetrol. Esta tuvo un avance del 1,14% en la jornada de ayer, cerrando entonces en el nivel de los 1.335 pesos. Continúa entonces con una tendencia negativa que fue anunciada para mediados de febrero, con un nivel de entrada sobre los 1.360 pesos, y recordamos entonces que la tendencia estructural, a pesar de ser negativa, no tiene una fuerza relevante, lo que entonces podría traducirse entonces en una corrección al alza para la acción, pero tener en cuenta entonces el nivel de máxima pérdida de referencia sobre los 1.400 pesos. La siguiente acción que veremos es Avianca. Vemos como esta no tuvo variación alguna en la jornada de ayer, cerró entonces sobre el nivel de los 2.800 pesos. Recordar, el nivel de entrada está cercano a los 3.000 pesos y la acción entonces ha tenido un comportamiento al alza en las últimas jornadas, lo que ha recuperado entonces de la caída que tuvo desde comienzos de enero, y que podría entonces darnos luces sobre esta posible cambio de tendencia que aún no se ha alertado, ya que recuerdo el nivel de los 3.200 pesos como bastante importante para este emisor. En cuanto a anuncios corporativos, en la jornada de ayer tuvimos la entrega de resultados de ISA. En primera instancia vamos a tener una lectura positiva sobre los resultados. Vemos entonces que la acción ha tenido un rally alcista desde comienzos de enero bastante pronunciado, rompiendo entonces el nivel de los 10.500 y ahora aproximándose entonces al nivel de los 11.200, que posteriormente, de continuar, estaría llegando entonces al nivel de los 12.000 pesos, un máximo que no ha tocado la acción desde 2011. Respecto a los resultados para cuarto trimestre y los resultados anuales para el 2016, vemos como los ingresos operacionales entonces tuvieron un aumento bastante importante. Si vemos aquí la variación del 130%, está, digamos que, impulsada por un efecto contable que, como lo mencionaba Daniel, fue la consolidación entonces de la filial de ISA en Brasil. Descontando este efecto contable, el aumento entonces en los ingresos operacionales sería del 25,4%, que continúa siendo igualmente un avance importante. En cuanto al EBITDA, vamos a ver cómo este se ubicó entre los 8.900 billones de pesos, con un avance del 250%
53,6%, que también está afectado enormemente por la consolidación entonces de esta filial, pero que al descontarse continúan siendo una variación del 18,3%, con un margen operacional entonces del 24,5%, el mayor para el año, por el avance entonces que tuvimos en el cuarto trimestre. En cuanto a los impuestos, ya acercándonos a la utilidad neta, vamos a ver que estos tuvieron un aumento más que relevante, pero este efecto tributario, digamos que fue por el doble ajuste del impuesto diferido que se tenía en Chile y un mayor impuesto en Brasil al reconocer entonces las operaciones de esta filial. Esto fue ligeramente compensado por la reducción en la tarifa de retención en Colombia, que pasó pues del 34% al 33%. A pesar de esto, pues vemos entonces un avance de la utilidad neta cercana a los 2,1 billones y entonces con una variación y un margen neto para el año del 17,6%. En cuanto a los resultados trimestrales para el cuarto trimestre, vamos a ver cómo en cuanto a los ingresos operacionales, esos aumentaron y tuvieron una variación del 22,1%, discriminados por país. Brasil entonces aportó en mayor medida un 29%, seguido por Colombia con un 26%, Perú con un 24% y Chile con un 18,3%. Ya digamos que hablando entonces en cada una de las líneas de negocio, tendremos entonces en transporte de energía eléctrica como para cuarto trimestre se registraron menores ingresos, pero esto contribuye a los ingresos totales del holding en un 72,3%. Esto, como lo he mencionado reiteradamente, por los ingresos provenientes en Brasil, y que esto pues también afectó entonces a los gastos operacionales al incurrir entonces en mayores gastos por estos nuevos proyectos. En cuanto a las concesiones viales, que lo verán entonces en la gráfica con la barra naranja, los ingresos operacionales de esta línea de negocio contribuyen en un 18%, por mayores rendimientos de la concesión y aumentos en ingresos por servicios de mantenimiento y de operación. Participó entonces con un 12,8% en los gastos operacionales, por un aumento entonces en gastos de mantenimiento. En cuanto al transporte de telecomunicaciones para ISA, vemos que aportó con un 5,7% del total de los ingresos, con una variación del 20% explicada principalmente por mayores ventas tanto en Chile como en Brasil, que también afectaron entonces los gastos, pero en menor medida al ser, digamos, que una participación mucho menor dentro del holding o los ingresos totales para la acción. Finalmente, en el último cuadro, lo que queríamos presentar entonces es el avance que tuvo el EBITDA, donde ya se acercó entonces a unos niveles del 60% para el cuarto trimestre. El margen EBITDA entonces se recuperó, sin embargo aquí hay que mencionar que hay un efecto contable para el tercer trimestre y fue la consolidación de Brasil, donde para cuarto trimestre entonces tendríamos un margen EBITDA en aumento que se da por esta consolidación total dentro pues de los resultados de ISA. La perspectiva entonces para 2017 es bastante positiva. Vemos como en cuanto a rentabilidad y operacionalmente los resultados fueron bastante buenos. Esta filial entonces tiene también adjudicados muchos proyectos nuevos en Brasil y en Chile, lo que podrían darnos entonces una perspectiva en cuanto a las operaciones bastante buena. Siguiendo entonces con los resultados corporativos, la segunda compañía que reportó fue Grupo Argos. Vemos cómo esta también mantiene entonces esta tendencia positiva en su acción. Recordar entonces que esta tendencia se mantiene desde comienzos del año y se está acercando entonces al nivel de los 20,000 pesos. En cuanto a los resultados para cuarto trimestre del holding, vemos que todos los pilares estratégicos entonces tuvieron un aumento relevante. Los ingresos consolidados entonces se acercan a los 14,000 billones de pesos para el cierre del 2016, con un aumento del 15%
cercano al 15%, como ustedes pueden ver, para respecto a 2015. El EBITDA ascendió entonces a 3,6 billones de pesos para el 2016, con un aumento entonces del 37,42% y un incremento de 400 puntos básicos que se dio entonces por la consolidación de Odinsa por el año completo. Grupo Argos logró para el 2016 la consolidación de su tercer pilar, que es la infraestructura, con la adquisición del 43,8% adicional sobre Odinsa, lo que afectó, pues benefició en últimas a los resultados para el 2016, alcanzando entonces un 98,6% de la participación de la compañía, al adquirir también un 30% en Opain. En cuanto al EBITDA, como ven en la gráfica, el EBITDA tuvo un deterioro para cuarto trimestre, pero en los resultados anuales van a ver que continuó y, como les mencioné anteriormente, avanzó un 37,42%. Los ingresos se mantienen entonces y el EBITDA en términos monetarios también se mantiene estable para los resultados anuales. Ya pasando a cada una de las líneas de negocio para Grupo Argos, vamos a ver cómo Cementos Argos, que fue expuesto en el comité del día anterior, tuvo un desempeño en deterioro. Vemos que el aporte que tuvo el segmento de cemento en cuanto a ingresos sigue siendo positivo, pero respecto al año anterior disminuyó. Los volúmenes de cemento y de concreto se deterioraron principalmente en Colombia, lo que hizo entonces que Cementos Argos aportara negativamente para los resultados de Grupo Argos. En cuanto a Celsia, recordamos que los resultados individuales sobre este emisor fueron positivos, los ingresos alcanzaron un crecimiento del 3%, y como ven aquí, en cuanto al sector de energía, Celsia aportó enormemente a lo que fue al EBITDA del consolidado para Grupo Argos. En cuanto a Odinsa, vamos a ver que con la adquisición del 30% más en Opain, entonces ya se tiene un control total sobre el concesionario del aeropuerto del Dorado, y se aumentaron entonces los ingresos de Odinsa particularmente en un 65%. Aquí ven cómo Odinsa entonces participa en mayor medida a los ingresos de Grupo Argos, pero de igual manera y sin ser nada despreciable, aporta también al EBITDA de todo el consolidado. Y finalmente, en cuanto a los otros negocios del holding, vemos que en la parte inmobiliaria pues se mantiene entonces una dinámica activa en la venta de lotes bastante positiva, pero se tuvo un deterioro entonces en la parte de puertos, que tuvo un retroceso entonces para el desempeño también de Colombia, que al igual que Cementos Argos se vio bastante deteriorado. Recordar que la Asamblea General de Accionistas para este emisor está programada entonces para el 30 de marzo del 2017. Pasando entonces a noticias corporativas, en primera instancia queríamos hacer una aclaración de tipo operativo dentro de Corfi Colombiana respecto al dividendo que fue discutido en el comité anterior. Como es expuesto dentro del proyecto de distribución de utilidades, este pago de dividendo en principio se hará en acciones preferenciales, pero conforme a la ley, este pago cuando se realiza en acciones debe ser aceptado y se requiere una aceptación expresa del accionista. Por tal motivo, el accionista que opte por esta alternativa tendrá que así manifestarlo mediante una comunicación escrita que deberá ser entregada a Corfi Colombiana, y en dado caso de que el accionista guarde silencio, se pagará entonces el dividendo en efectivo en las 6 cuotas mensuales a partir de mayo del 2017. Pasando ya a Nutresa, queríamos hacer unos comentarios finales respecto a la entrega de resultados que tuvimos en la jornada de ayer. Respecto al tema de Venezuela, después de haberlo discutido en el Call Conference que fue en la jornada de ayer, la empresa ve una perspectiva positiva en Venezuela. Ellos se mantienen entonces y quieren mantener la presencia dentro de este país con una idea de que en algún futuro se mejore el entorno político y económico, y entonces esto beneficie las operaciones del holding.
Desde ahora y desde el 1 de octubre se asume entonces Venezuela como un instrumento financiero que solo se incluirán los resultados consolidados de las operaciones de Nutresa, solo si se decreta el pago de dividendos y estos son en realidad materializables. En dado caso de que haya pérdida de valor, no se estaría consolidando entonces los resultados de este país. Pasando entonces con Carvajal, fue expuesto entonces el proyecto de distribución de utilidades para el emisor. Se decretó entonces un dividendo de 225 pesos por acción para los accionistas preferenciales y de 132,16 pesos para las acciones ordinarias. Estos serán pagaderos en 4 cuotas iguales y en los días 17 de los meses de abril, julio, noviembre y enero del 2018. Esta vez la empresa decide entonces realizar un pago distinto para las acciones ordinarias y preferenciales, ya que en 2016 se había hecho un pago igual para los dos tipos de acciones. La asamblea de accionistas entonces está programada para el 31 de marzo del 2017. Y finalmente la última noticia fundamental tiene que ver con Banco de Bogotá, donde también publicó entonces el proyecto de distribución de utilidades. Se decretó entonces un dividendo pagadero entre abril y marzo del 2018 por 250 pesos por acción y por mes. Estos serán pagaderos en los primeros 10 días de cada mes y representa entonces un aumento de más del doble en el dividendo que fue pagado y decretado para 2016, que fue de 1.500 pesos. Esto representa entonces una rentabilidad sobre el dividendo del 5,17%. En cuanto a nuestro espacio permanente, recordamos que ISA, entonces, como ya fue discutido, tuvo la entrega de resultados en la jornada de hoy, tuvo una variación negativa en la jornada de ayer con 0,36%. En cuanto a ETB, como fue mencionado por Daniel al comienzo del comité, se tendrá entonces conocimiento de la enajenación en la jornada de hoy y tuvo ninguna variación en la jornada de ayer. Ecopetrol entonces, como ya lo discutí en análisis técnico, tuvo una variación positiva del 1,14% y cerró en los 1.335 pesos. Y finalmente Isagen tuvo una variación negativa del 0,63% en la jornada de ayer. En el mercado mundial de monedas observamos cómo el dólar presenta leves variaciones frente a las monedas fuertes. De hecho, pues está perdiendo algo de terreno contra el yen japonés, el franco suizo y la corona sueca, monedas que generalmente cuando se presenta algo de incertidumbre es tomada o es beneficiada por las posiciones largas por parte de algunos inversionistas. En el lado negativo, pues podemos observar algunas monedas emergentes que esta mañana pierden terreno contra el dólar después de que se observara esta mañana algunos retrocesos no solamente en el precio del crudo sino también en el precio de algunas materias primas, dadas las menores expectativas del desempeño de las mismas por parte de algunos grandes inversionistas durante la jornada. Por esta razón, pues esperaríamos que el peso del tipo de cambio en Colombia continuara después de haber vulnerado en la jornada de ayer esa zona de control que habíamos monitoreado sobre los 2.890, 2.900 pesos, continuara con esta tendencia alcista para la jornada entonces de hoy. Observamos que la zona ideal para toma de posiciones largas de manera estructural se ubica sobre los 2.890 con niveles de stop sobre los 2.880. También importante destacar dentro del mercado intradía, después de este gap, el tipo de cambio podría ir a atacar cualquier visita o cualquier zona, por debajo de los 2.900 pesos, zona ideal también para tomar posiciones largas intradía. Y fíjense ustedes que en la parte alta podemos ver como la zona de los 2.910 a 2.915 es sumamente importante, ya que el pasado 17 de febrero fue atacada sin éxito. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, estamos
estamos viendo cómo durante esta jornada, por primera vez en varios días, estamos observando una señal de alerta de posible cambio o agotamiento de la tendencia alcista que fue alertada desde el pasado 10 de febrero. Importante tener presente aquí la zona de control sobre los 53 o 53,50 dólares el barril. Estos retrocesos se están presentando después de que algunos operadores manifestaran que muy seguramente el día de mañana se dará a conocer un nuevo incremento en los inventarios de crudo en Estados Unidos, lo que obviamente está motivando a algunos operadores a la toma de utilidades después de este pequeño rally alcista que observamos durante estos 15 días. Gracias, Agustín. Rápidamente entrando en el mercado de renta fija, esas declaraciones del gobernador de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, mostrándose muy fuerte con relación a la posibilidad de incrementar la tasa en el corto plazo, no dijo exactamente en qué fecha, pero en el corto plazo, generó ayer un importante movimiento de las expectativas con relación a marzo. Recuerden que hasta el día de ayer se estaba mencionando que una de las razones por las cuales esas expectativas estaban contenidas, entre comillas, era básicamente porque los datos de empleo no van a ser revelados esta semana, sino hasta la próxima, o el dato de inflación solo se dará a conocer el mismo día de la reunión de la Reserva Federal. Pero lo que ha venido sucediendo en el corto plazo es muy diferente a la de largo plazo. Si bien es cierto, las tasas de tesoro están a niveles del 2.30, 2.35 aproximadamente, en esa parte alta de ese nivel, las tasas de corto plazo sí se han venido incrementando, y como ustedes pueden ver aquí, la probabilidad de ajuste de tasa para la reunión del 15 de marzo ya está cerca del 50%. Comenzamos el mes de febrero con una expectativa del 25%, ya se ha duplicado. Hemos mencionado en numerosas ocasiones que los datos económicos en Estados Unidos han estado de acuerdo a esa senda que tiene esperada la Reserva Federal, y por lo tanto esa probabilidad no podría ser tan baja. De todas maneras, ayer también mostrábamos que la mayoría de creadores de mercado, como se conoce en Estados Unidos, primary dealers de tesoros, solo están descontando este primer incremento de tasa del año 2017 hasta el mes de junio. Con relación también al discurso de los Estados Unidos, tener en cuenta no solamente esas medidas del plan fiscal, sino también los riesgos que existirían con anuncios del impuesto transfronterizo. Si bien es cierto, hasta el momento ha sido descartado la posibilidad de algún tipo de referencia sobre este tema, pues es uno de los factores a los cuales hay que hacerle seguimiento. Por lo tanto, no debemos dejar de lado ese discurso del día de hoy, 9 de la noche, de acuerdo a lo que menciona Deutsche Bank de los Estados Unidos, y también la advertencia que lanzó México de que en caso de que Estados Unidos quiera renegociar ese NAFTA e imponer aranceles a los productos mexicanos, ellos no estarían dispuestos a hacerlo. En teoría, las relaciones entre México y Estados Unidos tendrían que regirse por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, que tampoco benefician a la administración de Donald Trump. Como ya mencionábamos, arancel máximo para vehículos sería del 2,5%, y entonces acá quedaría el riesgo de que Estados Unidos no le haga caso a una entidad que tantos años estuvo defendiendo e impulsando para que gestionara las relaciones comerciales internacionales. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Después de ver varias jornadas consecutivas, como lo mencionamos anteriormente, donde los bonos a nivel global se estaban valorizando, esas mayores expectativas o ese incremento de las expectativas de una posible incremento en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal estaba generando entonces esta desvalorización en los bonos, y Colombia pues no escapa a esta tendencia. Fíjense ustedes cómo para la jornada de hoy los títulos de tesorería del 2024 abren sobre el 6.68, 6.69, atacando esta zona importante Ichimoku, que ha sido analizada ya en varias oportunidades, sobre los 6.69 hasta los 6.70. La ruptura entonces de esta zona podría llevar a los títulos de tesorería a entrar o a reingresar mejor a esta zona de Ichimoku entre el rango de 6.76 a 6.89, muy cerca a esa zona de congestión que ya fue visitada en el pasado sobre los 6.86.
Por esa razón, pues la toma de posiciones cortas podría ser recomendada si esta zona de la nube Ichimoku fuera vulnerada con éxito. Muy seguramente es lo que vamos a tener durante esta jornada. Para el mercado intradía, toma de posiciones cortas sobre los niveles de 6.67, stop loss sobre los 6.66, 6.65, objetivo primario para el día 6.72 a 6.75. Eso es todo por el día de hoy. Agradecemos su asistencia al Comité Diario GSC.